se debe a la mala calidad de la pintura? ¿Es debido a la mala preparación de la pared? ¿Ya? Al mal mantenimiento que se lo realiza, podría haber sido. ¿Ya? A la humedad que se filtra. ¿Ya? Al uso de una pintura que no se debería usar en ciertas paredes. ¿Ya? Muy bien. En realidad, en esta materia hay distintos enfoques que se le pueden dar. Definitivamente hablar de las pinturas como pinturas en sí y listo. A mí no me gusta darla de esa manera. Respeto a algunos colegas. Yo digo que para poder hacer cualquier trabajo de arquitectura e ingeniería es un sistema. No se puede hablar de la pintura como pintura en sí, sino un sistema integrado, donde intervienen primero la superficie que nosotros vamos a revestir, en este caso pintar, las condiciones de servicio, de qué manera, a qué agente van a estar expuestas esas pinturas a lo largo de toda su vida útil. Y una vez que nosotros encontremos esas dos, lo tengamos muy claro, vamos a definir el tipo de pintura que vamos a utilizar para cada caso. Si yo tengo que pintar solamente el interior de una edificación, en el interior las variaciones de temperatura no son tan grandes como el exterior. Probablemente las condiciones, humedad, solamente la humedad del medio ambiente, no existe radiación solar, no existen los fenómenos de intempericia, el polvo, la tierra, el viento, la lluvia, el granizo, el qué sé yo, pues el rocío, que de alguna manera interactúan con el elemento de fachada que yo estoy utilizando. Entonces, posiblemente, cuando usted mira esas fallas, esas pinturas que ya están un poco deterioradas, la respuesta es muy clara. Algo no se hizo bien. Algo no se hizo bien. Y de esas cosas, ¿qué no se pudo haber hecho bien? Como dijo una de sus compañeras, probablemente la pared, ¿no es cierto? O el revoque al cual se le aplicó la pintura no estaba en condiciones de ser revocado. Manchas de humedad, posiblemente polvo, tierra, aceite, grasa, pintura suelta. Esa es una de las condiciones. La segunda condición, posiblemente no se utilizó una pintura adecuada para esas condiciones de servicio. Si nosotros utilizamos pinturas para exteriores donde existe intempericia, y cuando hablamos de intempericia hablamos de todo lo que tiene que ver con la intemperie, engloba todo. En ese caso, y fundamental es el sol. Y si usted no formuló la pintura que usted colocó, no estaba formulada con resistente a los rayos UV, no va a soportar, ¿verdad? Y rápidamente se va a descomponer y se va a deteriorar. Entonces, una mala selección del tipo de pintura. Otro elemento básico y fundamental es la aplicación de la pintura. Vayan anotándolo, ya preguntar en los exámenes. Yo tengo un pintor que lo conozco hace muchos años, le dicen Tatú, y así a él nadie sabe su nombre. Un día le pregunté si había leído alguna vez las instrucciones que habían en el balde. Me dijo que no. ¿Y por qué? Pues yo sé todo, me dijo, ya yo sé para qué voy a leer. Graso error, porque cada pintura tiene sus propias características y la fábrica se ha tomado el trabajo de colocar esas instrucciones porque obviamente piensa que son importantes. En algunos casos, usted tiene que pasar la primera mano en sentido horizontal, esperar durante un cierto tiempo para pasar la pintura en sentido vertical. Después, no puede pintar
cuando el revoque esté húmedo, cuando todavía no esté totalmente seco. No puede pintar cuando las condiciones de humedad sean extremadamente altas, cuando haya lluvia, humedades, directamente botar plata con las pinturas. En esas condiciones no se debe pintar nada, ni lata, ni plástico, ni vidrio, ni nada. Peor todavía madera, es decir, barnices. Entonces, algo se hizo mal, por eso falló la pintura. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es determinar de qué manera podemos utilizar cada una de las pinturas de manera tal de no cometer esos errores. Y otro de los problemas que también se presentan es no haber utilizado adecuadamente la viscosidad de la pintura. O la hemos diluido mucho con agua, o está muy viscosa, entonces hace que por ahí no se vea muy bien. Por eso es que a mí me dicen, va a ponerlo a los ayudantes, poner a cualquier albañil a que pinte. No. Gente que bote pintura sobre una superficie hay harta, pero gente que pinte bien tiene nomás su secreto. Si usted agarra en una edificación y pone a 5 pintores distintos, un ojo entrenado se puede dar cuenta que son 5 pintores distintos, hechos, pintados con la misma pintura, con la misma fluidez, con el mismo rodillo, con las mismas cosas. Se nota la técnica de pintura. Entonces, mientras mayor sea la calidad o el costo de la edificación que ustedes van a ejecutar, más se van a ver los defectos que pudiera tener. Yo alegremente digo que si a un Mercedes le falta la estrella, no es un Mercedes. Sin embargo, si a una Peta le falta un guardabarro, es más bonita, es un Cayambe. Entonces, eso pasa con las edificaciones. Mientras más materiales de mayor costo le han puesto, más se notan los defectos. Entonces, no podemos trabajar con las pinturas para decir le ponemos nomás lo que le ponemos. Ahora, ¿quieren ganar plata ustedes en la construcción? Hay que ahorrar el centavo, porque los pesos se cuidan solos. Si usted, por ejemplo, está haciendo 100 viviendas, cada vivienda de 100 metros cuadrados, son 10.000 metros cuadrados de pintura. Si usted le aplica una pintura lavable al cielo raso, le va a duplicar el costo de la pintura y no va a mejorar la calidad de esa pintura, porque nadie va a jugar al carnaval con la pintura en el cielo raso. Entonces, debería aplicarse un tipo de pintura a los cielos rasos, otro tipo de pintura a las paredes, otro tipo de pintura a los baños y cocina, otro tipo de pintura a las escaleras y otro tipo de pintura exterior. Pero nosotros la comodidad le ponemos, por decirle algo, de la línea Coralátex a todo. Porque tiene una cierta resistencia a los UV, porque tiene una cierta resistencia al lavado, entonces le ponemos a todo. Cuando se trata de una vivienda aislada, ni siquiera en ese caso sería aceptable, pero cuando tiene 100 viviendas se va a dar cuenta la diferencia abismal que existe en los costos cuando usted utiliza adecuadamente una pintura. Cuando usted pone una pintura que es resistente al desgaste, no es mejor que una pintura que no lo es. Simplemente que el colocar ese aditivo para que sea resistente al desgaste encarece la pintura. Quien no lo necesita en los lugares donde obviamente la pintura no va a estar sometida a este esfuerzo. Habíamos estado mirando todas las características. Habíamos terminado con la madera. Ahora vamos a ver los materiales plásticos. Creo que lo habíamos visto también. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted agarra y pinta lata, cuando usted pinta un auto, va a ver que la pintura no va directamente sobre la lata. Le pone una sulfacer, así le llaman aquí. Una vez que agarran, desdoblan, pulen, acomodan, la dejan brillante la lata del vehículo.
y sobre eso colocan una pintura. Esa pintura es una pintura de imprimación que se adhiere muy fuertemente a la lata y sobre esa pintura recién se coloca el color que ustedes le van a poner a la movilidad. Porque si ustedes le ponen directamente la pintura a la lata, se desprende como si fuera un pelecho, así se sale directamente la pintura. Entonces significa que no ha utilizado correctamente la técnica de pintado. No se olviden que la lata y los plásticos no son porosos. Entonces, es muy difícil la adherencia de las pinturas en esos materiales, salvo en la fábrica, ¿no es cierto?, que lo hacen ya por un proceso de electroquímico, donde la pintura se adhiere ya desde un punto de vista químico, no como acá que es simplemente colocando un revestimiento. Seguramente ustedes han visto en muchos lugares donde le están poniendo pintura antióxido. Lo primero que debería hacerse es eliminar todo rastro de óxido que tenga ese material y recién colocar la pintura antióxido. La mejor para estructura que nosotros comúnmente utilizamos es la roja, la de Mimio. Simplemente que acá, para cumplir nada más, agarramos sobre el material oxidado, le ponemos la pintura y sobre ese impermeabilizante o ese ahí, directamente le colocamos la pintura que queremos que tenga esa estructura. Nada más equivocado. Si alguna vez ustedes trabajan para empresas petroleras como Andina, como Chaco, como Repsol, como Petrobras, y a ustedes lo contratan para pintar o repintar un tanque, lo va a dejar que usted se va a mirar la cara mejor que un espejo. Y sobre eso recién va a empezar a aplicar la pintura. Acá lo único que hacen es echarle sobre lo que hay. Por eso al poco tiempo ya está totalmente todo oxidado. Todos los metales se oxidan, inclusive el aluminio. Simplemente el aluminio al oxidarse crea una capa de silicato de aluminio protectora que lo protege de ulteriores oxidaciones. Pero los materiales que utilizamos acá, básicamente el acero y el hierro, se oxidan con mucha facilidad. No solamente que se oxidan, sino la oxidación lleva a la corrosión. ¿Qué es la corrosión? La destrucción material por el óxido. Cuando usted pinta para las empresas petroleras, no solamente le controlan la calidad de la pintura, sino el espesor que la pintura debe de tener. Y para esos tanques y demás que tienen estas empresas, ya se utilizan otro tipo de pinturas hipóxicas que aparte de darle, en realidad, más que embellecer, lo que dan es una protección a la parte metálica de esas pinturas hipóxicas. Ese grosor se lo controlan. Entonces, cuando usted hace una propuesta o cuando le piden que haga un presupuesto, dice ahí cuántos micrones debe tener la pintura y de qué manera la deben aplicar. Entonces, cuando quiero materiales metálicos, puede ser esmalte sintético, alclorocaucho, hipóxica, poliuretano o acrílicas. Aquí dice claramente, es imprescindible la preparación, limpieza de la superficie y una imprimación antioxidante. Nosotros que tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de mantenimiento para unos puentes, el grupo Mamoré, que pertenecía a Repsol, tuvimos que agarrar, limpiar, pulir y dejarlo como si lo hubieran puesto el día anterior los puentes. Y para ello se hace con un sistema de arenado. Entonces, es un chorro de arena que va pulverizando y va sacando cualquier rastro de pintura anterior y cualquier rastro de óxido. El único problema es que cuando estos puentes se encuentran cerca de algún lugar donde hay poblaciones, estas empresas no le permiten utilizar el arenado. Y tienen que utilizar agua, chorros de agua.
Y para eso se requiere unos equipos especiales, por lo cual se encarece notablemente la limpieza de estas cosas. Ya colocar chorros de arena es caro, peor hacerlo con agua. En muchos casos, nosotros ponemos pinturas, sobre todo, digamos, hay muchas maneras de impermeabilizar una terraza, una cubierta, sobre todo techos planos. Existe acá la creencia muy extendida que las losas en Santa Cruz no funcionan. Yo vivo en una casa hace 23 años donde toda mi casa es losa. No tengo una sola teja ni siquiera para mostrarla. Y en estos 23 años he tenido 2 problemas de humedad. Y los 2 problemas han sido por una mala técnica. Un día que fueron a colocar un aire, lo pusieron sobre la terraza y agujerearon ahí para poner el compresor sobre la terraza. Por ahí comenzó a haber humedad. La otra fue en una esquina. Pero es mentira que aquí en Santa Cruz no se pueden utilizar losas. Alguien me preguntó una vez cuál es el mejor impermeabilizante para una terraza. Y yo le dije, el proyecto. Usted debe garantizar que el agua que cae sobre la terraza debe salir de allí en el menor tiempo posible. Si por ahí está mal vaciada, si por ahí hay desniveles donde el agua se encharca, no existe ningún impermeabilizante que pueda evitar que el agua o que la humedad traspase. Si usted agarra vidrio de 10 centímetros, hace un cubo de vidrio de 10 centímetros y le pone agua, después de no sé cuánto tiempo, comienza a gotear por abajo. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer es darle una buena pendiente. Tratar de que la agua caiga lo más franco posible. Evitar que las bajantes estén por dentro de la parte estructural, dentro de las columnas. Porque si se trancaran, es casi imposible destrancarla, porque tendría que romper una columna resistente para resolver el problema de que se trancó. Porque acá encuentra en la terraza, con el viento, con todo lo que usted se puede imaginar, encuentra. En muchos lugares aparecen los problemas, en las terrazas y todo, porque por los lugares donde ingresa el agua está totalmente cubierto de polvo, de tierra, de trapos, de lo que sea. Entonces hace que el agua suba y no pueda desagotarse oportunamente y comienzan los problemas de gotera. Entonces lo principal es trabajar con el proyecto. No puede quedarse en la terraza el agua más del tiempo necesario para que escurra. Fíjese usted que no es tan simple como ustedes pensaban. Por eso es que mi consejo, cuando ustedes requieran hacer un trabajo para una obra que tenga una cierta importancia, no pueden agarrar a cualquiera que pinte. De hecho, deberían pintar siempre bien, ¿no? Entonces, porque hay que considerar cuántas capas van a aplicar. Eso va a depender de la viscosidad. Hay pinturas que son muy baratas, 180 bolivianos el balde de 18 litros, pero tiene que darle 5 manos para que pierda un color anterior que tenía. Hay otras que cuestan 360, pero hay que darle solamente 2 manos. Tienen que determinar, una vez que le dan la primera mano,
después de cuánto tiempo van a darle la segunda mano. Cada pintura tiene un diluyente. Acá normalmente las pinturas, esmalte sintético, todo lo que es barnices se debería diluir con aguarrás o con thinner, pero por facilidad y por más barato la diluyen con gasolina. Y después van a ver las consecuencias de utilizar un diluyente inadecuado. Todas las pinturas son tóxicas. Entonces, cuando los pintores pintan, necesariamente hay que darle las condiciones, son seres humanos, hay que darle las condiciones para que ellos no sufran daños, porque lo que absorben se va directamente a los pulmones. Siempre que agarren y pinten deberían utilizar máscara, no solamente en el proceso de pintado, en el proceso de lijado y demás. Muchas pinturas le irritan a las personas, entonces hay que utilizar guante. Mucha gente agarra y lava los tachos directamente con las manos. Hay que usar, ¿no es cierto?, guante. Uno tiene que agarrar y ponerse siempre en el caso de la otra persona. ¿Qué pasaría si yo soy el que tengo que pintar? ¿Cuánto cuesta una máscara para pintar? Centavos, comparado con los daños que puede hacerle a esa persona. No se olviden que nosotros como profesionales vamos a tener una mejor calidad de vida gracias a que hay otras personas que van a hacer el trabajo pesado de albañilería, de pintado, de hormigones. Esos seres humanos son personas a las que tenemos que cuidar y darle todos los sistemas de protección que se requiera. Habíamos dicho que previo a la aplicación de pintura se necesita preparar la superficie. Las superficies que son a base de cemento, como son los revoques, por lo general son muy irregulares y muy gruesos. Por lo tanto, hay que corregir de alguna manera ese defecto. Se lo hace, primero se le coloca un sellador, luego se lo lija y después se coloca masa corrida si es interna o masa acrílica si es externa. En el caso de yeso o escayola, que es lo mismo, es otra variedad de yeso o estuco, la cosa es un poco distinta. Lo único que hay que hacer es lijar, nada más. Para casos de superficies metálicas, necesariamente hay que eliminar todo rastro de oxidación. Y habría, siempre que sea posible, tratarla con pinturas antioxidantes. En el caso de las maderas, lo primero que hay que hacer es, si la madera no ha sido barnizada previamente, hay que colocarle un producto antibicho para evitar que lo ataquen las termitas, para evitar que los turiros, etcétera, los hongos, las bacterias, y sobre eso recién se va a colocar el barniz, inicialmente muy diluido para que penetre y después posteriormente se va engrosando. En este caso, el diluyente para los barnices no puede ser gasolina, necesariamente tienen que utilizar thinner o aguarrás. Pueden hacerlo con gasolina si quieren, pero al poco tiempo se va a blanquear o no va a durar el tiempo que ustedes quieran que dure. Ahora, también, en muchos casos, usted puede teñir las maderas. Si usted tiene una madera clara y no le gusta, hay unos tintes que usted agarra y le pone al barniz y sobre eso le va a dar el color que normalmente aparece en el tinte. ¿Cómo se aplica la pintura? Bueno, hay muchas formas de aplicarlo. En otros países hacen carlest, es unas boquillas, ¿verdad?, que agarran y pulverizan la pintura y la dejan prácticamente uniforme. Entonces, esa gente que tiene esos equipos, una pieza
de 4x4, de 5x5, la pintan en 1 hora. Acá seguimos pintando directamente básicamente con rodillo. En algunos casos, estos rodillos que se utilizan vienen texturados y usted le da una cierta textura, ciertos diseños a la pared que está colocando. Sobre todo, en cuestiones metálicas no se puede utilizar brocha. Tiene que utilizarse con pistola. También usted puede colocar, también se puede hacer, se puede pintar con pistola. Pero acá el 99% de los pintores en vivienda lo hacen directamente con rodillo. Bueno, este es un problema ya de sentido común, ¿no? Primero tiene que pintar los techos, porque si pinta las paredes, cuando pinte los techos, ¿qué va a pasar? Se van a chorrear, pues, ¿no? Después tiene que agarrar y colocar bien detallado, y eso no se puede con rodillo, tiene que hacerlo directamente con brocha, los ángulos, los bordes. Y en muchos casos hay que encintar. Cuando usted cambia de colores, hay que poner una cinta pegada, que después se desprende una vez que hace la pintura. ¿Qué entienden dividir en recuadros imaginarios? ¿Qué entienden? Hacer módulos, modulaciones cuadradas. ¿Cómo dice? Hacer módulos en la pared. Lo que tiene que hacer es el pintor, dividir la pared en módulos, como dice usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que atacar? No puede atacar toda la pared porque no va a poder, ¿comprende? Entonces, en función de lo que él normalmente está acostumbrado a hacer, es como si dividiera la pared en módulos imaginarios. Una vez que termina un módulo, sigue avanzando, porque es imposible agarrar y atacar. Imagínense que tiene que hacer una pared de 10x5 de alto. Imposible que pueda agarrar y hacerlo de una sola vez, no hay cómo. Va a tener que dividirlo imaginariamente en espacios, siempre de arriba hacia abajo. En algunos casos, ya mucho más complicados, podemos decirles así, los controles de calidad son extremadamente estrictos. Acá no hay eso. Se hace el control de calidad, ¿no es cierto?, mediante difracción, mediante rayos X, microscopía, óptica de transmisión, etc. Cuando se hizo acá la refinería de Palmasola, contrataron soldadores, es decir, llamaron a concurso. No me gusta mentir, pero creo que, no sé si 3 o 4, solo 4 soldadores en Bolivia pasaron la prueba de radiografía. Trabajaban 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, y todo
todo el soldado era radiografiado. Tuvieron que traer soldadores de Argentina, de Chile, un trabajo muy, pero muy caro. Lo mismo pasa con los controles de calidad en las empresas petroleras. Ellos le controlan todo, le controlan el espesor de la película, etc. Acá, para lo que nosotros normalmente hacemos en edificaciones, lo único que miramos es que esté bien pintado, nada más. Antes de pintar, hay que ver el estado en que se encuentra la superficie. Grietas, productos extraños, grasas, polvos, aceite. No se debe pintar cuando la humedad es mayor del 85%, cuando hay lluvia, etc. Si la temperatura es menor a 13 y superior a 30 grados, mire usted. Si vamos a pintar en el exterior, no lo debemos hacer si se prevén lluvias en las próximas 24 horas o sobre superficies, por ejemplo, que tengan mancha de humedad. En muchos casos, le exigen controlar el espesor de las capas. Ahí está un poco el resumen del proceso pintado. No se olviden que la pintura la vamos a seleccionar en función de las condiciones de servicio. También tenemos que seleccionar la técnica, de qué manera vamos a pintar. No es lo mismo pintar, como le digo, un auto que pintar una pared. ¿De qué manera vamos a preparar la superficie a pintar? Hay que corregir las imperfecciones mediante masa corrida o masa acrílica. Cada vez que se coloque masa hay que lijar. Hay que sellar las paredes. Hay unos selladores que bloquean cualquier posibilidad de que aparezcan, por ejemplo, eflorescencias, manchas de sales, y que atacan la pintura. Y hay que evitar pintar cuando haya un porcentaje muy elevado de humedad o cuando haya mucho viento. Muy bien, vamos a dejar aquí. Vamos a ir despacio con estos temas. Una vez que terminemos estos temas, les voy a dar yo un banco de preguntas del cual se va a extraer las preguntas del examen y les voy a dar un trabajo práctico que lo tienen que ejecutar, y una vez que lo entreguen el trabajo práctico, vamos a proceder al examen, que en este caso va a ser virtual. Que tengan buen día. Hasta luego, arquitecto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, arquitecto.